Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Reciban mis saludos, Obispo Luis Moreno y su esposa Linda Hidrobo del Ecuador, y también Obispo Pablo Real de Argentina, y todos los ministros presentes, y también los que están en otras naciones conectadas con esta transmisión vía satélite y también por internet. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. En Romanos capítulo 5 nos dice el apóstol San Pablo: verso 6 en adelante dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por el sermos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permite entenderla. Día de victoria. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios muestra su amor pleno al enviar a Cristo para morir por nosotros. Esa es la muestra del amor de Dios más grande para el ser humano. No hubo animalitos que pudieran quitar nuestros pecados, solamente los cubrían con la sangre de los sacrificios, pero no era quitado el pecado. Solamente aquellos sacrificios eran tipo y figura de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario para quitar nuestros pecados. Por eso Juan el Bautista, cuando estuvo bautizando, en una ocasión vio a Cristo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo no cubre el pecado, sino que lo quita. Es como el blanqueador o el cloro que no cubre las manchas, sino que las quita. Y si las quita, estamos justificados delante de Dios, como si nunca hubiésemos pecado. Ahora,
Cristo, siendo nuestro Salvador, siendo nuestro pariente redentor, es nuestro hermano mayor. Por eso dice en Hebreos capítulo 2, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y por eso también dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Cristo se identificó como nuestro hermano mayor, el cual vino por sus hermanos menores para restaurarlos a la vida eterna. El ser humano cayó en el huerto del Edén y perdió la vida eterna. Solamente le quedó la vida temporal, que se ha devaluado tanto que ya no es como en los tiempos de Matusalén, que duraban 900 y algo de años, y el tiempo de Noé también. Ya se ha contaminado tanto la vida humana, el cuerpo físico, que ya llegar a 100 años es una gran victoria. Llegar a 100 años, pero con mucho trabajo se llega a esa edad. Pero Dios envió a Cristo para restaurar a todos los hijos de Dios, restaurarlos a la vida eterna. Están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y por consiguiente Cristo murió por esas personas que son llamadas también los primogénitos de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero. Son representados en los primogénitos de Israel allá en Egipto, por los cuales murió un corderito en cada familia para la preservación de la vida de aquellos primogénitos. Y Cristo murió por mí y por quién más, por cada uno de ustedes también, para la preservación de nuestra vida, para ser preservado para toda la eternidad. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, nuestra victoria es Cristo. Él nos da la victoria contra el enemigo, nos da la victoria contra la muerte. Por eso hay promesas divinas que hablan de una resurrección en cuerpos eternos para los creyentes en Cristo. No van a resucitar en cuerpos mortales porque volverían a morir. Es en cuerpos glorificados, eternos, inmortales y jóvenes para toda la eternidad. Así como Cristo está glorificado y está tan joven como cuando subió al cielo, así también yo voy a estar aquí más, cada uno de ustedes también. Porque esa bendición no es solamente para mí, es para todo aquel que cree en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que formarían la iglesia del Señor Jesucristo bajo el nuevo pacto han sido representados en los que vivieron en el pacto antiguo, que son los hebreos. Por eso ellos serían los tipos y figuras que representaban el cristianismo. El cristianismo en tipos y figuras en el pacto antiguo. Luego en el nuevo pacto
tenemos la realidad. La iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por todos los creyentes en Cristo, es el pueblo del nuevo pacto. Es el pueblo donde se hace realidad todos los tipos y figuras que Dios le ordenó al pueblo hebreo llevar a cabo. Por ejemplo, Israel tenía el sacrificio del cordero por los primogénitos, y en el nuevo pacto tenemos el sacrificio del Cordero de Dios, Cristo, por los primogénitos del nuevo pacto. Los creyentes en Cristo, si no ocurría el problema del huerto del Edén, estaríamos en esta tierra desde los días de Adán y Eva. Esos eran los hijos que Adán y Eva tenían que tener. O sea que Cristo vendría y la descendencia de Cristo seríamos nosotros. Por eso Cristo es el segundo Adán, porque es el que restaura a todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Los restaura a la vida eterna, los reconcilia con Dios. Por lo tanto, la iglesia del Señor de Cristo, compuesta por los creyentes en Cristo, es lo más grande que Dios tiene en la tierra, a tal grado que es representada en un templo. El tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón son tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso, en aquel tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, cuando fue terminada la construcción y fue dedicado a Dios, vino la presencia de Dios y entró al templo y se colocó dentro del lugar santísimo sobre el propiciatorio en medio de los querubines de oro, que es la tapa del arca del pacto, donde estaba la palabra, las tablas de la ley. Y la iglesia ahora nos dice la Escritura que es el templo de Dios. Bajo el nuevo pacto, el templo de Dios es el cuerpo místico de Cristo. Es el lugar de morada de Dios. Y cuando sea completado ese templo, cuando se complete con todos los que formarían la iglesia, entonces la presencia de Dios en toda su plenitud vendrá y habrá una manifestación tan poderosa como nunca antes ha ocurrido en la historia de la humanidad. Durará poco tiempo, pero estará aquí esa manifestación poderosa de Dios, porque si es un templo, al concluirse, al completarse con piedras vivas, como dice San Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, versos 4 al 9, nos dice que somos piedras vivas para hacer un templo santo en el Señor. Es un templo que va creciendo de etapa en etapa, así como una construcción, a medida que le colocan piedras o bloques, va creciendo. Se comienza de abajo hacia arriba y después en la cúspide se llega ahí al tope. Esa es la etapa
para ser colocada la piedra del ángulo, la segunda venida de Cristo. Allá 12,000 años atrás, en la primera venida de Cristo, allí estaba la piedra del ángulo, la piedra de corona para la iglesia del antiguo pacto, la cual fue rechazada. Pero el reino sería dado a otro pueblo, sería dado a otra gente que produciría los frutos de él. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo, en quien se están cumpliendo las promesas divinas. El único pueblo que está bajo un pacto con Dios es la iglesia del Señor Jesucristo, porque ya estamos en el nuevo pacto desde el día de Pentecostés hacia acá. El sacrificio para el nuevo pacto fue derramado, la sangre de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Recuerden a Cristo en San Mateo capítulo 26, versos 26 al 29, diciendo, al tomar el pan, dando gracias y partiendo, dice a sus discípulos: comed del todos, porque esto es mi cuerpo. Tipificó su cuerpo en el pan. Y tomando la copa de vino y dando gracias al Padre, da a sus discípulos y dice: tomad de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora, bajo el nuevo pacto, no hay sacrificios de animalitos. Ya esto era la sombra y figura de lo que vendría más adelante. Un solo sacrificio perfecto es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No necesitamos tampoco otro sacrificio. Cuando ya hay algo perfecto, ya no hay necesidad de algo adicional. Y ahora, bajo el nuevo pacto, así como Dios obró bajo el pacto antiguo con el pueblo de Israel, está laborando en el nuevo pacto con el pueblo del nuevo pacto, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y así como Dios moraba en medio del pueblo hebreo, ahora ha estado morando por alrededor de 2000 años en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia ha estado pasando por diferentes etapas, pero con Cristo caminando a su lado. Cristo en el Espíritu Santo. Y Cristo en el Espíritu Santo es el ángel del pacto que libertó a Israel de la esclavitud en Egipto. Recuerden que Cristo dijo en San Juan capítulo 8, versos 54 al 56: Abraham, vuestro padre, nuestro padre deseó ver mi día y lo vio y se gozó. Le dicen los judíos: aún no tiene 50 años y dices que ha visto a Abraham. Cristo les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Es que Cristo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Por eso viene a establecer un nuevo pacto. Esta es la sangre, mi sangre del nuevo pacto. Y aún más, bajo el nuevo pacto, todas las bendiciones de la redención pertenecen a los creyentes que son parte y que están dentro del nuevo pacto.
es la bendición más grande para una persona estar dentro del nuevo pacto, en la etapa de la iglesia en la cual usted está viviendo. Vean lo que dice primero de Timoteo, capítulo 3, versos 14 en adelante. San Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, el templo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. También cada creyente en Cristo, como individuo, es un templo humano, un templo espiritual, como también lo fue Cristo cuando dijo en San Juan capítulo 2: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Pensaban que él estaba diciéndole a las gentes que destruyeran el templo literal que estaba allí. O sea que lo estaban mirando como un terrorista, porque eso fue de las cosas que le sacaron a la luz allá el sumo sacerdote cuando lo estaba juzgando, y unos acusadores que dijo que destruyéramos el templo y él lo iba a edificar, a levantar en 3 días. Pero dice el mismo capítulo 2 de San Juan, pero él hablaba de su cuerpo, de su templo, su cuerpo. Somos templo de Dios. Nuestro cuerpo físico es un templo humano. Por eso es que viene el Espíritu de Dios al ser humano para habitar en el ser humano, así como habitó en el tabernáculo que construyó Moisés, y como habitó en el templo que construyó Salomón, y como habitó Dios en Jesús, ha estado habitando en seres humanos que son templo de Dios. Y por consiguiente, siendo un templo, el ser humano tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio, el cuerpo; lugar santo, el espíritu de la persona; y lugar santísimo, el alma de la persona. Por eso el alma, que es el lugar más importante, que es lo que en realidad es la persona, es el lugar en donde Dios habita. Por eso también el corazón es sinónimo del alma. Por eso cuando se le da la oportunidad a las personas de recibir a Cristo como Salvador, se le dice: dale tu corazón a Cristo, o dale tu alma a Cristo. Recuerde que el alma es lo que en realidad es la persona. El espíritu de la persona es un cuerpo de otra dimensión, un cuerpo del mundo de los espíritus, y el cuerpo físico es de esta tierra, es terrenal. Por eso cuando muere, del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Ahora tenemos aparentemente unos cuantos templos: el ser humano como templo humano, la iglesia también como templo humano compuesto por seres humanos, un templo espiritual. Así como viene el Espíritu de Dios a la persona para morar en la persona,
siendo un templo humano para la morada de Dios en espíritu. Como decía San Pablo, ¿no saben ustedes que son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios se mora en vosotros? Así también viene Cristo, que es el Espíritu Santo, a su templo compuesto por los creyentes en Él, a su iglesia. Pues Él lo prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 26, capítulo 28, versos 16 al 20, principalmente el verso 20. Y el capítulo 18, verso 20 de San Mateo también dice: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré. Así es que Cristo ha estado en el Espíritu Santo, en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, en medio del pueblo del nuevo pacto, por alrededor de 12,000 años, y todavía continúa en medio de su iglesia. Y cuando complete su iglesia, se habrá completado la construcción de ese templo espiritual, de ese templo místico de creyentes en Cristo. Y cuando se completa una construcción, hay una dedicación, como la dedicación que hizo Moisés del tabernáculo que construyó, y vino Dios y moró en ese templo. Y como hizo Salomón cuando construyó el templo, lo dedicó a Dios, y Dios vino y moró en él. Ahora la venida del Señor es al nuevo templo, al templo compuesto por seres humanos. Y por esa causa están las promesas de la segunda venida de Cristo a su templo, a su iglesia, porque es a su iglesia que Él viene para transformar a los que estén vivos y llevarlos con Él a la cena de las bodas del Cordero, y los que murieron resucitarlos en cuerpos glorificados. Y habrá una reunión en el tiempo final, en el día postrero, una reunión de todos los que murieron en el pasado, siendo resucitados en la venida del Señor a su iglesia, y una transformación para los que estén vivos, y todos entonces serán jóvenes, serán personas glorificadas con cuerpos glorificados, cuerpos eternos, cuerpos inmortales. Eso es lo que Cristo tiene para todos los creyentes en Él, para el día postrero. Y dice en Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21, es importante siempre saber que ha prometido Dios para los creyentes en Él, porque no es un asunto de ir a la iglesia y decir yo creo en Dios. Es importante saber también, conocer también cuáles son las promesas y cuáles son las responsabilidades de la nota de Dios de todo creyente. Capítulo 13, versos 20 al 21 de Filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Cualquier persona puede decir mi ciudadanía está en el país donde yo nací. Esa es la ciudadanía de su nacimiento según la carne, pero del nacimiento, del nuevo nacimiento, es en el reino de Dios. Ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios. Ha nacido en el reino de Dios como una nueva criatura. Así es que tenemos doble ciudadanía, la terrenal y la celestial, y por lo tanto doble beneficio, doble bendición.
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Ve? ¿Quién es el que está esperando la venida del Señor? Los creyentes en Cristo que forman la iglesia del Señor Jesucristo. O en palabras claras, el cristianismo. Dice el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Transformará nuestro cuerpo físico, lo hará inmortal, glorificado y joven como su propio cuerpo. Vamos a ver, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Para que sea nuestro cuerpo como semejante al cuerpo de la gloria suya, para que seamos como Él. Como es nuestro hermano mayor, seremos también nosotros físicamente. A todo lo que Cristo es heredero, también lo son los creyentes en Cristo. Cristo es el heredero de toda la creación, pero los creyentes en Cristo son co-herederos con Él. Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Los creyentes son estrellas también. Cristo es la luz del mundo. Y Cristo dice, vosotros sois la luz del mundo. Ven, a todo lo que Cristo es heredero, lo son también los creyentes en Cristo, que son sus hermanos. Y Cristo es el Padre de la familia, de esa familia del segundo Adán. Cristo es el segundo Adán y su familia, su descendencia, sus hijos son los creyentes en Él. Y ahora, en la cruz del Calvario, obtuvimos la victoria. Él la obtuvo para nosotros. Y cuando resucitó, obtuvo la victoria sobre la muerte. Y cuando resucite, cuando lo recibimos como Salvador, obtenemos la victoria también. Y cuando perseveramos sirviéndole a Cristo en las buenas y en las malas, estamos obteniendo la victoria también. Y cuando seamos transformados, obtendremos la victoria en contra de la muerte física, porque obtendremos la inmortalidad física que tanto necesitamos. Pero ya tenemos vida eterna. Lo que sucede es que el cuerpo físico todavía es terrenal. Cuando sea glorificado, será un cuerpo con vida eterna, no vida temporal. Pero en esperanza y en fe permanecemos esperando su venida a su iglesia, al pueblo del nuevo pacto, para recibirle cuando venga con los santos que durmieron y los resucite y luego nos transforme nosotros. Los veremos y entonces seremos transformados. Y esa es la promesa, que habrá un rápido arrebatamiento para ir a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cómo vamos a ir allá? No hay aviones, no hay medio de transportación, pero no se preocupen. Elías se fue en un carro de fuego. Cristo subió también. Los carros de Dios se cuentan por millares. Los carros de fuego, los ovnis o platillos voladores que llaman, esos han estado todo el tiempo
Cuando Abraham fue visitado por Elohim y los dos ángeles que estaban con Elohim, que eran Gabriel y Miguel, eran personas que vinieron con un propósito a la tierra. Son extraterrestres, según se piensan, pero recuerden, estamos primero que nosotros en la tierra. O sea que Dios ha estado siempre en la tierra y en muchas ocasiones se ha dejado ver, se ha revelado, se ha dado a conocer a los seres humanos, por lo cual lo ha hecho en una columna de fuego, en una nube, y en otras ocasiones vestido de un cuerpo de carne, como pasó cuando Melquisedec le apareció en el capítulo 14 de Génesis a Abraham, y como ocurrió cuando visitó a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra y comió con Abraham. O sea, que han habido visitas de Dios a la tierra en forma visible a aquellos a los cuales le ha aparecido. Moisés deseó verlo y Dios le dijo: no me verá hombre y vivirá. Lo colocó en la roca y le dijo: yo pasaré proclamando el nombre de Jehová, y luego quitaré mi mano, y entonces verá mis espaldas, o mi espalda, las espaldas como un hombre, como la vieron otros, como Jacob, que luchó con el ángel de Dios y venció. Hay que luchar para vencer, luchar por la bendición de Dios. Ese ángel que a Josué también le apareció con una espada en la mano es el comandante en jefe de las huestes celestiales, es Cristo en su cuerpo angelical. Recuerde que el ángel del pacto es Cristo en su cuerpo angelical. Por eso, cuando vino 12,000 años atrás, estaba cumpliendo la profecía de Malaquías, capítulo 3, donde nos dice que enviará su mensajero delante de él. Vamos a ver cómo lo dice para recuerde que Jesucristo es la persona más importante de Dios en la tierra y también en el cielo. Por él fueron hechas todas las cosas y para él. Malaquías capítulo 13, verso 1 en adelante dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién enviaba a Juan el Bautista? ¿A quién Juan el Bautista le estaría preparando el camino? Al Señor, al ángel del pacto. O sea, a Dios en su cuerpo angelical llamado el ángel del pacto, vestido de un velo de carne llamado Jesús. Tan sencillo como eso. Por eso en Jesús moró la plenitud de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Cristo decía: el Padre que mora en mí, Él
hace las obras. Y ahora habrá un día de victoria para todos los creyentes en Cristo, cuando Cristo complete su iglesia, tome el título de propiedad en el cielo, que es el libro sellado con 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 10, y lo traiga a la tierra y cumpla su venida a su iglesia como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Es importante saber cómo fue la primera venida de Cristo como Cordero, y su segunda venida será como león de la tribu de Judá, como rey y como juez. Por lo tanto, las profecías correspondientes a su segunda venida serán cumplidas en este tiempo final. Por eso, cuando Cristo leyó Isaías capítulo 61 y llegó a la parte donde decía, para predicar el año de la buena voluntad de Jehová, ahí se detuvo y no leyó la otra parte de ese verso que decía, y el año de venganza del Dios nuestro, y el día de venganza del Dios nuestro, porque el día de venganza es para ser cumplido en su segunda venida. Ese es el cambio que habrá de Cristo como Cordero a león, como sumo sacerdote a juez y rey. Él es la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Él vendrá a reclamar todo lo que él ha redimido con su sangre preciosa. Y será un día de victoria la segunda venida de Cristo a su iglesia. Es importante que todas las personas que escuchan la predicación del Evangelio de Cristo y nace la fe de Cristo en su alma, si no lo han recibido todavía, lo reciban lo más pronto posible, porque cuando Él venga ya no habrá oportunidad para recibirlo como Salvador. Ya lo van a recibir los que ya lo recibieron como Salvador, lo van a recibir en su segunda venida para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone, con su sangre le limpie de todo pecado y sea bautizado en agua en su nombre, y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento. Recuerden que Cristo dijo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Todos queremos vivir eternamente y tenemos la oportunidad de vivir eternamente recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Cristo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no perecerá jamás. Mi Padre que me las dio, también dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, cuando habla acerca de las personas que son representadas en ovejas. San Juan capítulo 10, versos 27 en adelante. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna,
y no perecerá jamás. Y mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie después de arrebatar de la mano de mi Padre. Y en San Juan capítulo 5, verso 24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no va a ser condenado. Ha pasado de muerte a vida. Eso es San Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la forma de pasar de muerte a vida. Recuerden que el ser humano nace sin vida eterna, solamente de vida temporal. Por eso se llama a la persona para que reciba la vida eterna. Sin vida eterna no hay oportunidad de vivir eternamente. Y el único que tiene la exclusividad de la vida eterna es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos necesitamos a Cristo para que nos dé vida eterna. Vamos a estar puestos en pie para orar por personas que han venido a las vías de Cristo nuestro Salvador. Con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, vengo a ti con todas estas personas que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Recíbeles en tu reino, te lo ruego, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora repita conmigo esta oración los que han venido a los pies de Cristo. Señor Jesucristo, escuché la predicación de este Evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma, con todo mi corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo, Señor, en tu muerte en la cruz del Calvario, como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador, un Redentor. Doy testimonio de tu fe en mí y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones de mis pecados y con tu sangre me limpias de todo pecado y me bautizas con Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero vivir eternamente contigo, Señor. Haz realidad en mí la salvación que ganaste para mí en la cruz del Calvario. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora me dirán, quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor, porque Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. El bautismo en agua no quita los pecados, es de la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado, pero el bautismo en agua es un mandamiento del Señor Jesucristo, en el cual nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección.
Por eso es tan importante el bautismo en agua en el nombre del Señor, a tal grado que Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es por lo que significa el bautismo en agua. Aún el mismo Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, y los discípulos fueron bautizados también. Y desde el día de Pentecostés han estado siendo bautizados millones de seres humanos hasta nuestro tiempo. Por tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento, y nos continuarás viendo por toda la eternidad en el reino glorioso de Cristo nuestro Salvador. Dejo con ustedes al reverendo Guillermo Rodríguez para que les indique cómo hacer para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y continúen todos pasando una noche feliz llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador.